El hecho de que exista el proyecto de construir coches eléctricos 100% mexicanos es un avance en el desarrollo de nuestra capacidad para generar riqueza. Porque lo que quiere Trump es acabar con la multilateralidad de las instituciones y agarrar a cada país por separado para doblegarlo. Lo está haciendo con México, lo quiere hacer con Canadá. Y me parece que Estados Unidos va a empujar hacia allá. La pregunta es, en todo este contexto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Soy Josafat Hernández, soy profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. Coordino actualmente el seminario del Capital de Karl Marx y muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes. Bueno, es una situación internacional muy compleja todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, porque estamos viendo que en particular este año está representando un punto de quiebre del orden global, tal y como lo hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Un mundo donde después de que hubo una confrontación fuertísima entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cae la Unión Soviética, queda Estados Unidos como el principal país hegemónico del planeta, y en ese momento Estados Unidos pues impone al resto del mundo sus reglas económicas, el libre comercio, su visión de la democracia, etcétera. Y lo que hoy estamos viendo en este año, en 2026, es precisamente lo que decía Xi Jinping, el tema de buscar evitar la llamada trampa de Tucídides, que consiste en que hay una potencia hegemónica en decadencia y una nueva potencia emergiendo, ¿no? Y es muy interesante porque precisamente lo que dice Xi Jinping es que hay que buscar la coexistencia pacífica en un mundo multipolar, que eso es lo más importante. El mundo multipolar en el cual se está estructurando, digámoslo así, las relaciones internacionales, y en todo ese contexto Estados Unidos pues ha querido revertir con todo lo que es la crisis de hegemonía de su propio país, ¿no? Entonces estamos en una época muy compleja porque Estados Unidos se está aferrando al orden internacional anterior. Con esto ha generado en todo este año una serie de intervenciones militares en Venezuela, intervenciones militares en Irán. En el caso de México, pues ya hemos estado viendo intentos de intervención en materia de seguridad. Y en todo este contexto, la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio se vuelve muy importante en términos geopolíticos y en términos estratégicos, porque pese a todo, la relación con México es estratégica para los Estados Unidos. Y lo que ellos quieren es prácticamente acceder a todos los recursos que hay en nuestro país en materia energética, en materia de minerales, acceder a nuestros mercados, acceder, digámoslo así, a todas nuestras cadenas de valor y expulsar la influencia del capital chino en nuestro país. Entonces, en todo este contexto se está dando toda la renegociación del Tratado México-Canadá-Estados Unidos, un tratado que se tiene que revisar y actualizar y tener una versión final en junio, bueno, finales de junio, inicios de julio de este año, y ya están las renegociaciones, ¿no? Ya están los procesos de buscar generar ciertos acuerdos para avanzar en una hoja de ruta donde México y Estados Unidos tengan un tratado que permita que haya libre comercio entre esos dos países, pero en todo este contexto también están las empresas calificadoras que recientemente bajaron las calificaciones de México, y bueno, hay un contexto de ofensiva desde mi punto de vista del capital financiero transnacional, donde lo que buscan en el fondo es minar la soberanía nacional. Digámoslo así, hace rato platicábamos de la soberanía en materia de seguridad, pero también hay una soberanía que es fundamental, que es la soberanía económica. Y lo que quiere el capital financiero internacional, más todas las empresas de capital industrial transnacional, pues es minar la capacidad del gobierno para controlar su propio territorio y en ese sentido delegar todas estas decisiones de qué se invierte, qué reformas hacer, cuáles prioridades de gasto público debe tener nuestro gobierno, y a partir de las calificadoras empieza una lógica de chantaje
Y eso me parece que no tendríamos que verlo desligado de las recientes publicaciones que hubo en la revista The Economist, donde The Economist también hizo una serie de críticas al desempeño económico de nuestro país. Y bueno, digamos, en todo este escenario lo que se busca es minar la capacidad de negociación de nuestro país en el Tratado México, Canadá y Estados Unidos. El problema principal es que el público de este tipo de calificadoras son empresarios. Básicamente, ellos son los que les importa si bajan o no bajan las calificaciones. El tema principal es que cuando se baja la calificación, en este caso de México, lo que aumenta es la sensación de riesgo. Y el tema es que los inversionistas, por lo general, no les gusta el riesgo. Es muy curioso porque supuestamente los inversionistas justifican y legitiman su ganancia a partir de correr riesgos, pero la realidad es que no les gusta correr riesgos, ¿no? Entonces ellos quieren siempre inversiones seguras, ganancias seguras, y en ese sentido quisieran que el país les dé todas las facilidades para invertir. Entonces las calificadoras en realidad es parte de un andamiaje del capital financiero internacional para buscar presionar a los gobiernos para que hagan, por decirlo así, ciertas concesiones en materia energética, en materia del gasto público, en materia también de lo que tiene que ver con política industrial, etcétera, ¿no? Entonces, importa en la medida en que son empresas que tienen capacidad de inversión y que quieren, digámoslo así, influir en la política interna de nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo muy bien en estos días justo en decir que las calificadoras se equivocan, en el sentido de que se plantea la sensación de que México es un caos, de que México tiene una economía llena de incertidumbres, cuando en realidad lo que hay es un fortalecimiento del mercado interno, cuando lo que hay es un plan de inversión muy ambicioso para, digámoslo así, reactivar toda la economía nacional. Es verdad que hay un crecimiento económico muy bajo, es verdad que el año pasado se creció a 0,8%, pero me parece que es muy importante hacer una cuestión que planteaba el presidente Obrador y creo que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo mantiene, que es este punto que tiene que ver con priorizar el bienestar. Es decir, es más importante para la economía moral el bienestar que el crecimiento económico o que la rentabilidad de capital. Entonces lo que estamos viendo en el fondo es un choque de paradigmas, es un choque de visiones donde, digámoslo así, el capital financiero lo que quiere es todo el tiempo condiciones que le permitan mantener una tasa de rentabilidad lo más alta posible con los menores riesgos posibles, y la prioridad del gobierno no es la rentabilidad del capital, es el bienestar de la población. Por eso es tan importante los programas sociales, el fortalecimiento de nuestras empresas como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, y, digámoslo así, que la orientación del gasto público vaya orientado a reactivar la economía. Todo eso obedece al fortalecimiento de nuestra economía nacional, pero es muy curioso que las empresas transnacionales a todo esto le llamen rigidez presupuestaria, ¿no? Lo cual son términos muy engañosos. En el fondo revisten de discurso técnico lo que hay en el fondo es ideología, intereses empresariales. Y yo creo que en ese sentido es muy importante cerrar filas con la presidenta en esta parte de la defensa de la economía, porque también ahí se juega la soberanía nacional, ¿no? Entonces, digámoslo así, el problema está en que esta calificadora, digámoslo así, genera una señal. Posteriormente, si siguen las presiones, pueden bajar aún más las calificaciones y con eso las acciones como de Pemex o de otras empresas públicas pueden descapitalizarse en el largo plazo. Y entonces eso puede afectarnos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, en la medida en que las acciones, los bonos y la credibilidad del gobierno se ponen en duda, ¿no? De parte de estas empresas. Entonces es parte de todo lo que en algún momento se llamaba guerra económica. Son presiones coercitivas del capital financiero. Me parece que es muy importante visibilizar estos mecanismos porque precisamente son formas de chantaje y formas de control, digámoslo así, de nuestra economía.
Acabas de dar en el clavo con el tema de BRICS, porque precisamente hay que decir que estas empresas calificadoras sobre todo son voceros, voceras del capital internacional anglosajón, europeo, estadounidense, y hay otro capital que es el ruso, el chino, el que está aglutinado en torno a este bloque internacional de países no occidentales, que es BRICS. Y dentro de todo este contexto entra, por ejemplo, el sistema de pagos que se está desarrollando en Brasil, donde Brasil desarrolló un pago que se llama PIX, P-I-X-S. Es un sistema alternativo al SWIFT, que es el sistema de pagos norteamericano, y consiste básicamente en crear una plataforma digital para enviar instrucciones de cómo una cuenta bancaria podría transferir a otra cuenta bancaria ciertos, digámoslo así, flujos de capital sin tener la mediación de los algoritmos de Estados Unidos o los algoritmos que están en la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí se juega un nivel, por decirlo así, de democracia y de soberanía monetaria. En este caso se está desarrollando eso junto con Rusia en Brasil y eso está afectando la hegemonía del dólar, porque entonces las transacciones ya no se tienen que hacer en dólares, se pueden hacer directamente de reales a rublos o de rublos a yuanes, etcétera, y eso evidentemente va a generar toda una gran masa de transacciones monetarias internacionales que va a ir en perjuicio del dólar, ¿no? Entonces, en este sentido, por supuesto que hay estas alternativas a este sistema de integración norteamericano basado en la hegemonía del dólar, está emergiendo y hay que decirlo también que BRICS en estos momentos representa cerca del 40% de la economía global, tiene la economía más grande del planeta, que en estos momentos es China, y en ese sentido, este sistema internacional, si sigue creciendo, en efecto puede acelerar la crisis de hegemonía monetaria de los Estados Unidos. Es complejo porque en estos momentos Estados Unidos está en China, fueron sus mejores empresarios, los más importantes, entre ellos Elon Musk, fueron a ver a Xi Jinping y reconocieron, digámoslo así, el poderío económico, el poderío militar, el poderío político, cultural que tiene China. Y en ese contexto parecería que están buscando generar por lo menos un acuerdo de coexistencia, pero me parece que en el fondo Estados Unidos no está renunciando a su hegemonía global. En el fondo ellos quieren seguir siendo la máxima potencia indiscutible y absoluta del planeta y en el fondo lo que ellos quisieran es desbaratar BRICS. En el fondo ellos quieren que BRICS no exista y lo que quisieran es que México siga siendo parte de la órbita del imperio y esa órbita consolidarla y luego expandirla al conjunto de América Latina. De ahí la funcionalidad que tienen gobiernos de extrema derecha como el de Milei, el de Kast en Chile, gobiernos como el de Ecuador, que le entregan prácticamente todo, toda la soberanía la desmantelan y se le entregan a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este escenario me parece que el papel que está jugando México es muy complejo porque a nivel latinoamericano representa una muralla al expansionismo norteamericano en toda la región al mantener un gobierno de izquierda progresista en un proceso post-neoliberal donde se está reconfigurando de forma muy profunda, digámoslo así, la acumulación que se da de forma capitalista en nuestro país y esto representa pues una amenaza para los Estados Unidos y las derechas latinoamericanas. Entonces, por un lado, ellos quisieran que fracasara el gobierno de Claudia Sheinbaum para hacer ver que las derechas son mejores y eventualmente controlar todo el país, todo el continente, por medio de gobiernos de derecha como el de Milei, ¿no? Pero por otro lado también, el otro papel que está teniendo México es difícil en la medida en que gran parte de nuestra economía es profundamente dependiente de los Estados Unidos, ¿no? El 82%
de nuestras exportaciones van a parar a los Estados Unidos. Gran parte de nuestras empresas exportadoras son empresas multinacionales, ¿no? Realmente hay muy poco capital nacional mexicano fuerte que esté generando innovación tecnológica y poderío industrial, y eso nos pone en una situación de muy poco margen de acción, a diferencia de Brasil, que Brasil, digámoslo así, ha mantenido una integración muy fuerte con BRICS, es un socio fundador, a pesar de que Bolsonaro era de extrema derecha, no sacó a Brasil de BRICS, y eso ha generado una situación en la cual Brasil tiene un mayor margen de acción, es la economía más grande de América Latina, está generando este sistema internacional de pagos. Entonces el papel de México es complejo porque no tenemos el mismo margen de maniobra que tiene Brasil. En ese sentido, las circunstancias nos hacen generar un acuerdo con Estados Unidos, tal y como lo está impulsando la presidenta en estos momentos, porque si no tenemos un acuerdo y no tenemos una alternativa viable, lo que pasaría sería una caída estrepitosa del PIB. Hay quienes dicen que puede caer en 10% los primeros 2, 3 años y mantenerse los efectos, digamos, devastadores económicos, ¿no? Entonces no podemos en estos momentos simplemente decir ya no queremos el tratado con Estados Unidos, tenemos que buscar la manera de transitar de forma organizada a una diversificación comercial, y eso implica el fortalecimiento de nuestra política industrial, el mercado interno, y buscar lazos internacionales tal y como ahora está pasando. Yo creo que son pasos importantes. Me parece que por lo menos el hecho de que exista el proyecto de construir coches eléctricos 100% mexicanos es un avance en el desarrollo de nuestra capacidad para generar riqueza. Hay un economista del siglo XIX muy importante que se llama Friedrich List. Es un economista que él decía que más importante que la riqueza es la capacidad que tiene un país para producirla. Y esta capacidad él le va a llamar fuerzas productivas. Ese concepto eventualmente lo retoma y lo resignifica Marx, y hoy los chinos lo han usado de una forma muy fuerte, que le llaman ahora fuerzas productivas de calidad. Ahora lo que necesitamos es precisamente pensar en cómo construir nuestras fuerzas productivas de calidad que permitan el desarrollo industrial, tecnológico, científico, y eso pasa por la construcción de múltiples soberanías, dentro de las cuales es muy importante la soberanía incluso hasta epistemológica, que nuestros propios científicos sean, digámoslo así, integrados en un sistema nacional de investigación para que nuestros propios científicos, sin depender de los cuadros técnicos de otros países, también generen la tecnología que necesitamos. Y creo que en este caso la producción de un coche eléctrico por lo menos pone a los científicos mexicanos a pensar, a buscar generar diseños, a generar, digámoslo así, innovaciones, a tratar de crear a partir de lo que existe cierta capacidad productiva. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que sigan avanzando proyectos de este estilo. Está también el proyecto de semiconductores, el de inteligencia artificial, robótica, y así con múltiples tecnologías de punta. Entonces, sí necesitamos avanzar en ello, y ello implica también tener más inversión pública, fortalecer la capacidad fiscal del gobierno, incrementar el gasto en ciencia y en tecnología, que en estos momentos tenemos cerca de 0.8%, si no tengo mal el dato, como porcentaje del PIB, mientras que Estados Unidos invierte cerca de 4% de su PIB. O sea, realmente las diferencias entre lo que invierte Estados Unidos o países como China en su sistema de ciencia y tecnología es mucho mayor que el de México, ¿no? Cerca de 20 veces más. Entonces sí creo que ahí tendríamos que pensar en cómo fortalecer la ciencia, la tecnología, la innovación para crear estas fuerzas productivas de calidad que necesitamos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una manera de pensar su civilización como algo ajeno a la América Latina, ¿no? El libro de Samuel Huntington, que se llama Choque de Civilizaciones, sí plantea de una forma muy fuerte la diferencia entre la civilización latinoamericana, que es una civilización esencialmente hispana y amerindia. Las tradiciones indígenas son muy fuertes, y eso nos hace diferentes a Estados Unidos, que la visión de Huntington es una
una civilización europea, anglosajona, blanca y con ciertos valores que no hay, digámoslo así, en América Latina. Entonces ellos se piensan así, de tal manera que ellos no quieren la integración de nuestros pueblos, no quieren que nuestros pueblos también tengan mayor dignidad, porque lo que ellos quieren es estas diferencias, incluso hasta salariales, que sean abismales, para que sea más barato venir a México, para que puedan disfrutar de forma más barata nuestras playas, el turismo. Ellos nos ven como un país para hacer turismo y nos ven como una fuente de riquezas naturales, ¿no? No nos ven como un socio industrial, no nos ven como un socio potencialmente importante en términos de ciencia y tecnología, no nos ven como una potencia tecnológica, porque ellos son la potencia tecnológica. Y si América Latina y México en particular se convirtieran en un país más fuerte, más industrializado, ellos sentirían que es una amenaza existencial. Entonces, desde ese punto de vista, a ellos les conviene mantener su narrativa de hegemonía, manteniendo a México, por decirlo así, subordinado, dependiente, atado de manos, con una economía mucho más, digámoslo así, con menos fortalezas internas, para ellos sentirse que tienen la capacidad de poder saquear en cuanto puedan, ¿no? Entonces yo creo que esa es la narrativa que ellos se han construido desde el punto de vista de la modernidad. Aquí conviene mucho recordar una cosa que decía Dussel, que antes del ego cogito, ergo sum, existía el yo conquisto de Hernán Cortés. Entonces, así se sienten los estadounidenses, la visión trumpista, así se siente, ¿no? Ellos creen que pueden dominar el mundo y el primer país en la lista, pues evidentemente es México. Yo creo que hay muchas capacidades que tiene América Latina para explorar, dentro de las cuales está la soberanía de nuestros pueblos, la capacidad de integración, el hecho de que lleguen gobiernos de izquierda y gobiernen bien y mantengan a lo largo del tiempo un buen gobierno, que profundicen en la economía moral, en el humanismo. Eso yo creo que es una vía que permite construir una viabilidad de proyectos económicos y evidentemente eso implica tener posiciones de mayor diversificación comercial y eso significa que en efecto hay que buscar vínculos con China, con Brasil. Entonces yo creo que una forma es eventualmente que toda América Latina entre a BRICS, como lo está pasando en Brasil, como intentó Venezuela, que lastimosamente Brasil le negó el acceso. Si Venezuela hubiera estado en BRICS, hoy sería otra historia, pero lamentablemente no pasó. Y bueno, ahora Venezuela está en un proceso muy complejo donde secuestraron a su presidente, llega una nueva presidenta, Delcy, que está muy presionada por Washington y pues bueno, tiene que hacer ciertas concesiones, pero afortunadamente ha mantenido el gobierno bolivariano, ¿no? Entonces yo creo que la vía es una vía de construcción de soberanías de nuestros pueblos. Yo creo que aquí en este punto habría que recordar la historia que hemos tenido como pueblos latinoamericanos en resistencia, unidos, construyendo también otra forma de hacer una globalización. Y yo creo que la vía es la unión de nuestros pueblos en este mundo multipolar, en este mundo donde además hay múltiples enfoques civilizatorios y América Latina tendría que unirse para mejorar su capacidad de negociación a nivel internacional. A Estados Unidos lo que le conviene es mantener la incertidumbre. Entonces es muy probable que si Estados Unidos quiere maximizar el control de la economía mexicana, no se llegue a un acuerdo y más bien se mantenga una relación bilateral entre México y Estados Unidos sin un acuerdo multilateral y más bien se generen nuevas instituciones en el marco de una relación bilateral, porque lo que quiere Trump es acabar con la multilateralidad de las instituciones y agarrar a cada país por separado para doblegarlo. Lo está haciendo con México, lo quiere hacer con Canadá,
lo va a hacer en diferentes países del planeta y me parece que Estados Unidos va a empujar hacia allá. La pregunta es, en todo este contexto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra agenda? ¿Cuál va a ser nuestra forma de operar? ¿Cuál va a ser nuestro proyecto de país? Y creo que es ahí donde tendríamos que pensar en el desarrollo desde adentro, en el fortalecimiento de nuestras economías locales y buscar las integraciones con países latinoamericanos y buscar discutir, ¿no? ¿Le entramos, no le entramos a BRICS? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Podemos o no podemos? Yo creo que eso es parte de toda esta discusión. Y me parece que también es muy claro decir que Estados Unidos está en una etapa de descomposición, de mucha polarización interna, de crisis de hegemonía que ya ha generado pues este viaje que hace Trump a China para ver a Xi Jinping y en ese sentido ellos en estos momentos están buscando lidiar con la llamada trampa de Tucídides. Entonces yo creo que se van a abrir espacios de libertad que vamos a tener que aprovechar. Pues simplemente decir que estamos en una etapa histórica muy interesante, pero muy compleja. Yo creo que es un momento en el cual tendríamos que pensar en el fortalecimiento y en la radicalización de ciertas posiciones, reformas, agendas, el humanismo mexicano, consolidarlo, consolidar la economía moral. Y creo que en ese sentido México tiene todas las de ganar y creo que en este contexto haríamos muy bien en avanzar en todas las reformas que necesitamos para seguir consolidando el segundo piso de la cuarta transformación. Soy Josafat Hernández, profesor investigador del CIDE y muy contento de estar aquí en la 4TV y les hago la invitación cordial a que puedan ver todos los contenidos de esta maravillosa televisión.